Bienvenidos nuevamente al Diplomado en Gestión de la Calidad. En este nuevo vídeo hablaremos del módulo 3, acreditación y certificación, en particular de la norma ISO 17024 de certificación de personas. Vamos a hablar de su cláusula número 8. Bueno, la norma ISO IEC 17024-2012 tiene una serie de cláusulas, 10 cláusulas. Tiene las cláusulas generales, las que aparecen acá en azul. La 1 es el objeto y campo de aplicación, las normativas a las cuales hace referencia. Y tiene una cláusula, como todas las normas, de términos y definiciones. Después están 6 cláusulas de requisitos. Está una cláusula de requisitos generales, una cláusula de requisitos relativos a la estructura, requisitos relativos a los recursos, a los registros de la información, a los procesos al propio proceso de certificación y los requisitos relativos a la gestión. Y después hay una cláusula intermedia, que es la cláusula número 8, que es el esquema de certificación, que es de la cual vamos a hablar hoy. En este vídeo vamos a hablar justo de la cláusula 8, el esquema de certificación. Bueno, empecemos por definir qué es un esquema de certificación. La misma norma define un esquema en su punto 3.2, define un esquema de certificación. Nos indica que es la competencia y otros requisitos relacionados con las categorías de ocupaciones específicas o habilidades de personas. Es las competencias que debe tener una persona y otros requisitos para efectuar un trabajo en general. ¿Y qué es competencia? Bueno, competencia también la norma lo define como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos. De tal forma que un esquema de certificación entonces debe darnos todos los requisitos, las competencias que debe tener una persona para efectuar un trabajo en forma que logre los resultados previstos. En cuanto al esquema de certificación, entonces, hay dos posibilidades en cuanto a quién es el propietario del esquema. Esta norma es muy particular en este sentido. Uno puede existir un centro de certificación, un organismo de certificación de personas que use un esquema del cual él no es el propietario. Entonces ahí decimos que estamos usando un esquema externo. También es posible que el ente de certificación, el ente certificador, sea el mismo propietario del esquema. Esto se ve mucho, por ejemplo, yo podría certificar con un esquema, o sea, el CENVI podría certificar con un esquema que es de Sencamer o que es de la ISO. Entonces, eso sería un esquema externo. En todo caso, el centro certificador, el ente certificador, es responsable del esquema de certificación. Nada de que no, bueno, ese esquema no es mío, entonces consulten al propietario del esquema. Si yo decido usar ese esquema, entonces yo me hago responsable de ese esquema. Eso es lo que plantea el último punto de esta cláusula, que es el 8.6. Ya veremos los puntos anteriores, pero el punto 8.6 empezamos por el último realmente, pero es porque creo que es importante que ustedes vean el, el tema del propietario del esquema. Bueno, empecemos entonces con el punto 8.1. El punto 8.1 de la norma nos dice que debe haber un esquema de certificación para cada categoría de certificación. Bueno, esto es bastante lógico. Si yo voy a certificar soldadores, por ejemplo, y son soldadores de arco eléctrico, de soldadura manual, soldadores de TIC, soldadores MIG, distintas técnicas de método de soldadura, entonces debo tener un esquema para cada uno. Aunque
Claro está, muchos de los requisitos y de las competencias son similares, entonces yo puedo hacer todo un esquema, pero ese esquema debe discernir entre una, una categoría y otra. Después están los elementos que debe tener un esquema. Un esquema debe tener básicamente los siguientes elementos. Debe contener el alcance de la certificación, la descripción del trabajo y de las tareas, las competencias o la competencia requerida, las aptitudes, un código de conducta posiblemente, o sea, hay algunas que son opcionales, las aptitudes pueden ser opcionales, el código de conducta si es necesario y los prerequisitos si son necesarios. Un esquema de certificación entonces no es una tarea fácil, ¿no? Deben reunirse en grupo de expertos, expertos en el área y establecer todos estos elementos de ese esquema de certificación. Nosotros colocamos una tarea que ustedes deben desarrollar un esquema de certificación, pero el esquema que van a desarrollar ustedes debe ser bien sencillo. Van a tomen un oficio sencillo y los elementos que van a desarrollar pueden ser en general hipotéticos. Si van, bueno, ¿cuántas horas de experiencia se requieren? Establezcan un número hipotético de los requisitos, básicamente, ¿no? Que tengan sentido, pero que no necesariamente estén ajustados fielmente a la realidad. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de cada uno de estos elementos someramente y luego voy a dar un ejemplo de un esquema de certificación en particular para que ustedes vean cómo se puede desarrollar esto. Empecemos entonces por el alcance de la certificación. El alcance de la certificación es básicamente la descripción de lo incluido y de los límites de la certificación. En el material que les estamos suministrando, el material del curso, hay una guía que es elaborada por la ISO, por un comité de la ISO, en donde explican cómo es esta cláusula número 8, y ellos dicen que el alcance de la certificación puede ser expresado de 4 formas distintas. Está bien interesante eso, pero lean la guía, igual yo los explico acá. Pudiera ser representado el alcance por el nombre de un trabajo determinado. Entonces puede ser inspector visual, chef, bombero. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, la certificación es para bomberos, eso de alguna forma establece un alcance y unos límites a la certificación. También pudiera ser con el nombre de la certificación. Entonces, por ejemplo, auditor de sistemas de gestión de la calidad certificado. Pudiera ser una frase. Esa frase, auditor energético para edificios comerciales y residenciales. Y por último, ellos plantean una descripción más detallada de la certificación y dan un ejemplo interesante que es este. Una descripción más detallada de la certificación. Entonces, el vendedor de medios digitales certificado es un profesional del marketing de características como asesor técnico, de pensamiento crítico, con ingresos fijados por ventas de publicidad digital. Lo consiguen a través del conocimiento de entornos digitales, del entorno digital, la competencia en el área de ventas de medios digitales y están dedicados a mantener altos estándares de práctica ética y profesional en la industria. O sea, esto obviamente establece un alcance bien preciso de lo que sería la certificación. Después está dentro de los elementos la descripción del trabajo y de las tareas. Entonces vemos que el trabajo que realiza la persona certificada requiere de unas tareas. Entonces discriminamos esas tareas para el trabajo a realizar, el trabajo a certificar. Entonces se establecería el trabajo y las distintas tareas. Después está la competencia requerida. En cuanto a la competencia requerida, bueno, como antes establecimos el trabajo y las tareas, cada tarea requiere de unas competencias.
Entonces, para yo realizar una tarea en forma competente, puedo plantear directamente qué competencia necesito o necesita la persona que se va a certificar. Después están las aptitudes. Las aptitudes son básicamente las habilidades y talentos naturales innatos. En muchos casos son talentos naturales o requisitos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una inspección visual, yo tengo que tener cierto grado de agudeza visual. Si voy a hacer, por ejemplo, en el caso del bombero, un ejemplo que ellos dan, si el bombero debe tener cierta fortaleza física para levantar cierto tipo de peso. Entonces eso pudiera ser las aptitudes. El código de conducta es una declaración del compromiso del comportamiento esperado por la persona certificada. O sea, básicamente el código de conducta, bueno, yo declaro que me voy a comportar en forma ética y voy a seguir los principios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería un código de conducta que la persona tiene que firmar, por ejemplo. Y los prerequisitos son las calificaciones o competencias requeridas previas a que la persona sea certificada. Por ejemplo, un requisito puede ser ingeniero civil. Si voy a certificar inspectores de obra, entonces yo puedo exigir que como prerequisito que el candidato sea ingeniero civil, tenga el título de ingeniero civil. Si no lo es, entonces no puede certificarse. Eso sería un prerequisito. Después, en el punto 8.3 están los requisitos que establece la norma. Se deben dar los criterios de certificación inicial y de la renovación. Muchos cuando se certifican personas, normalmente se establece un periodo de tiempo en el cual debe renovarse. Entonces debe establecer los criterios. Y muchas veces cuando te vas a certificar por primera vez son unos requisitos, unos criterios, y para la renovación pueden haber otros. Los métodos de evaluación, certificación inicial y renovación, los métodos y criterios de vigilancia, los criterios para cambio, alcance o nivel de la certificación y los criterios para suspender o retirar la certificación. Después está el 8.4, la cláusula del punto 8.4 que habla de la documentación. Entonces el organismo de certificación debe disponer de documentos para demostrar en el desarrollo y revisión del esquema de certificación que incluyen los siguientes elementos. La participación activa de expertos apropiados. Es lo que decíamos que para desarrollar un esquema de certificación deben ser expertos en el área que lo desarrollen. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, estos requisitos que vamos a seguir leyendo del 8.4, si el esquema es externo, si yo no hice el esquema, no soy propietario del esquema, igual yo soy responsable, o sea, en el sentido de que yo tengo que garantizar que el propietario del esquema me suministre esa información. Es decir, me compruebe que participaron expertos en la elaboración, por dar un ejemplo, el 8A. Si ese organismo de certificación no me lo puede demostrar y yo no puedo demostrar que participaron expertos en el área, entonces no voy a poder usar ese esquema externo. El uso de una estructura apropiada que representa de manera equitativa los intereses de todas las partes interesadas de forma significativa sin que predomine ningún interés particular. Esto nuevamente, si yo soy el propietario del esquema tengo que demostrar esto, y si no soy propietario del esquema debo conseguir esta información. En las reuniones que se realizaron cuando se estaba realizando el esquema participaron todas las áreas en forma equitativa. Se identifican y alinean los prerequisitos si corresponde con los requisitos de competencia. Bueno, se identifican y alinean los prerequisitos, o sea, no pueden haber prerequisitos que no estén asociados a la competencia. Yo no puedo, por ejemplo, exigir, si quiero certificar a un inspector de obras civiles o un soldador, por ejemplo, si yo voy a certificar un soldador, yo no debería exigirle que el señor sea ingeniero mecánico, por ejemplo. No hace falta no es una competencia ser ingeniero mecánico para poder ser soldador. Entonces tienen que
ir acorde a las competencias exigidas. Se identifican y alinean los mecanismos de evaluación con los requisitos de competencia. Bueno, los mecanismos de evaluación también. Todo esto debe, cuando es externo, igual yo tengo que conseguir como ente certificador, yo tengo que tener toda esta información y tenerla documentada. Se realiza y actualiza un análisis del trabajo o de las prácticas con el fin de identificar las tareas para un desarrollo con éxito, identificar la competencia requerida para cada tarea, identificar los prerequisitos, confirmar los mecanismos de evaluación y el contenido del examen, identificar los requisitos y el intervalo para la renovación de la certificación. Es decir, una vez que se hace un esquema de certificación, no es que este es el esquema para siempre, yo tengo que estarlo en revisión permanente y tengo que hacer los ajustes adecuados, o sea que un esquema de certificación se va consolidando con el tiempo. Todo eso que yo establezco, que en muchos casos, como le digo, no es fácil. ¿Cuánto de experiencia necesita una persona tener experiencia para ser un soldador? ¿Cuántas horas de experiencia requiere? Entonces los expertos pueden identificar un número, pero ese número después debe ser chequeado y ajustado. Bueno, el 8.5, el organismo de certificación debe asegurarse de que el esquema de certificación se revisa y se valida permanentemente en forma sistemática. Nuevamente, si yo tengo un esquema externo y la institución que lo hizo ese esquema hace 20 años, más nunca ni siquiera se ha reunido para hacer revisión del esquema, ese esquema tampoco me sirve. Yo por eso estos esquemas externos normalmente deben ser de instituciones sólidas, ¿no? Y el 8.6, que ya hablamos de él, es cuando el organismo de certificación no es dueño de un esquema de certificación que implementa, debe asegurarse que se cumplen los requisitos del capítulo 8 de esta norma internacional. Es lo que hablamos, que si el esquema no es mío, igual yo tengo que garantizar que se cumplan todos estos requisitos. Bueno, veamos un ejemplo de un esquema de certificación. Entonces empecemos con el alcance de la certificación. Entonces, este documento cubre la certificación de inspectores en termografía infrarroja nivel 2. Este inspector debe operar una cámara infrarroja, colectar los datos de calidad, realizar inspecciones o supervisar la inspección de un equipo de inspectores de nivel 1, elaboración de informes de inspección profesionales. Estos son, digamos, la descripción del trabajo y de las tareas que debe realizar para hacer una inspección. El trabajo va a ser una inspección y estas serían las tareas. Las competencias, necesita conocimientos básicos de física de ondas y de radiación de cuerpo negro, conocimientos, aspectos teóricos y prácticos de circuitos eléctricos, tipos de fallas de estos, y conocimientos básicos de fotografía. Estas son las competencias que se requieren. Las aptitudes: debe ser una persona intuitiva y analítica y facilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Porque fíjense que se habló de que una de las tareas puede ser dirigir a un equipo de nivel 1. El código de conducta: el desempeño profesional debe realizarse con alta ética y profesionalismo, etcétera, 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 y firmado por el candidato. En el código de ética podemos, ya establecimos exactamente qué era un código de ética. Los prerequisitos: bueno, debe tener licenciatura en física o ingeniería, certificación nivel 1 en termografía infrarroja. Acuérdense que se está certificando un nivel 2. Bueno, en cuanto a los requisitos, los criterios de certificación inicial y renovación: bueno, aprobar un examen teórico y un examen práctico con no menos del 75%, tener al menos 60 horas de trabajo de inspección con la cámara, agudeza visual satisfactoria. Los métodos de evaluación: un examen teórico y un examen práctico, procedimientos de inspección, constancia emitida por un oftalmólogo de agudeza visual, constancia de trabajo en el área. Los métodos y criterios de vigilancia: evaluación por parte de los clientes, asistencia a eventos y conferencias. Fíjense que los métodos y criterios de vigilancia es, bueno, cómo sabemos que el certificado, una vez que está certificado, la persona certificada,
está cumpliendo, pues, está realizando su trabajo con competencia. Esos son los métodos y criterios de vigilancia cuando los hubiere. Los criterios para cambios de alcance o nivel de la certificación, bueno, demostrar conocimiento en el nuevo sector, examen del nuevo nivel. Criterio para suspender y retirar la certificación, incumplimiento del código de ética, incompetencia manifiesta en el ejercicio. Bueno, como hay método de vigilancia, entonces esto pudiera ser evaluado. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.